Sentarse. ¿Cómo se sienten? Gloria a Jesús, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Adorar es es una experiencia maravillosa, porque en medio de la adoración Dios nos recuerda, ¿verdad?, lo grande, lo maravilloso que Él es para nosotros. Esta mañana vamos a estar en Filipenses, en el capítulo 4, vamos a leer los versos 11 al 13, Filipenses capítulo 4, vamos a leer los versos del 11 al 13. Está ahí en la pantalla. Gloria a Dios. Filipenses 4, del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las cosas, en todas las circunstancias, he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabra de Dios. Amén, así es. Tengan ese texto abierto porque esta mañana me gustaría seguir, ¿verdad?, en la línea de lo que compartí la semana pasada. Si ustedes se recuerdan, la semana pasada yo les estuve hablando de que hay tres cosas que nos impiden vivir enfocados. Y hablábamos de la extrema ocupación, la persona que se ocupa demasiado porque esa persona de alguna manera tiene un miedo al pasado, miedo que le falte porque ya experimentó eso. Vimos la persona que se preocupa, la que se ocupa, la que se preocupa y la que se preocupa usualmente porque tiene miedo al futuro. La incertidumbre de lo que va a pasar no lo deja estar quieto, y entonces esa persona vive preocupado, vive pensando en cómo le va a hacer y qué va a pasar y cuándo y todo el tema, vive con la cabeza metida en el futuro y no puede vivir plenamente entonces su realidad presente. Y por último hablábamos de la persona que estaba demasiado entretenida. Y esa persona es la persona que se quiere desentender de lo que le da miedo del pasado y lo que le da miedo del futuro. En otras palabras, no quiere enfrentar sus miedos. Y esa persona, por lo tanto, se suministra una dosis redoblada de entretenimiento, porque la persona quiere tener su mente puesta en otra cosa, porque no quiere pensar en eso que lo atormenta, lo preocupa, le produce ansiedad, le produce angustia, y por lo tanto maneja la cosa de esa manera, entreteniéndose. Pero en cualquiera de los casos, eso nos lleva a ser personas desenfocadas, personas que no podemos vivir conforme al deseo de Dios. Por eso esta mañana creí necesario que hablemos de cómo es que Dios simplifica nuestra vida. La vida cristiana es una vida simple, pero precisamente por ser una vida simple, es una vida extremadamente profunda. Es decir, lo simple no significa que sea simplista. Lo simple significa que es más eficaz, más eficiente, porque es algo que está hecho de tal manera que logra el objetivo para el cual fue diseñado. Y ese es lo que nosotros como gente de fe tenemos que aprender. Tenemos que aprender a simplificar nuestra vida, porque haciendo nuestra vida más simple, la hacemos una vida más efectiva. Y por lo tanto, eso es lo que todos deberíamos buscar. Vivir vidas efectivas, vidas eficientes. Y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. Ahora miren, nosotros vivimos en una sociedad que nos exige un montón de cosas, y esas exigencias sociales, ¿verdad?, la sociedad civil en la que nosotros vivimos, esas exigencias terminan por crearnos una concepción de la realidad que no es la concepción bíblica de la realidad. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros permitimos que eso suceda? Bueno, que de alguna manera la sociedad nos hace nuestra agenda de vida. Y la sociedad nos reprograma
¿verdad?, para que nosotros vivamos de una cierta manera. Y lo peor es que la sociedad nos crea unas necesidades falsas, unas necesidades que no son reales. Ese es el gran problema de eso. Mire, por ejemplo, la sociedad en la que nosotros vivimos nos exige una cierta imagen. La sociedad en la que nosotros vivimos vive de imágenes. Y entonces para que usted sea una persona aceptada, una persona cool, como se dice, ¿verdad? Ser cool, ¿verdad? Usted tiene que tener cierta imagen. Y entonces esa imagen se la va a dar la sociedad en la que nosotros vivimos. Las revistas de moda, ¿verdad? Lo que es fashionable, ¿verdad? Lo que es trending, lo que está al día, porque de alguna manera la sociedad quiere establecer lo que es aceptable en cuanto a la imagen. A mí me resulta una cosa terrible de comprender. En los Estados Unidos, hace un par de años atrás, el regalo más solicitado por señoritas que cumplían su Sweet 16, ¿verdad? Aquí usted sabe que en América Latina son los 15 años, pero en los Estados Unidos son los 16, ¿no? Entonces se llaman Sweet 16. Y cuando el regalo más pedido en los Estados Unidos, cuando las señoritas llegaban a esos 16 años y se les hacía su celebración, era que le pedían al padre que les pagara una operación, una cirugía plástica, para hacerse los senos más grandes o para ajustarse el cuerpo de alguna manera. ¿Usted puede creer eso? Que niñas de 16 años, por favor, que están comenzando a vivir, ya la sociedad les ha impuesto, les ha arraigado tanto la necesidad de tener una imagen que se parezca a lo que la sociedad ha establecido como lo correcto, que a los 16 años ya tienen la necesidad creada de cambiarse el cuerpo, de hacerse algo para verse mejor. Es una enfermedad. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa es la cultura en la que nosotros vivimos. Una cultura que nos comienza a exigir que seamos de una manera, que nos vistamos de una manera, que nos parezcamos a algo, que tengamos estandarizado, ¿verdad?, cómo vamos a lucir, cómo vamos a vernos, cómo vamos a presentarnos, porque si no, somos losers, ¿verdad? You're a loser. Tú te vistes como una persona que es un perdedor. Y si te vistes como un perdedor, bueno, imagínate, ¿quién te va a tomar en serio? Si no eres cool, si no eres, ¿verdad?, si no estás a la moda. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad comienza a crear eso en la mente de los muchachos. Y mire, esto se convierte en una enfermedad. Se convierte en una enfermedad. Porque ya uno no sabe si se está casando con un montón de silicona o se está casando con una mujer de verdad. O sea, hay que preguntarlo, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque se han creado esas necesidades. Se han creado esas necesidades en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y bueno, no hay nada de malo en verse bien. Yo creo que eso no es un delito. Qué bueno, si nos podemos ver bien, qué bien. Pero cuando eso se convierte en algo en que me atormenta, en que me roba el sueño, en que ya no puedo existir bien, en que me roba mi identidad, eso se convierte en una enfermedad. Y lamentablemente eso está pasando en la sociedad en la que nosotros vivimos. No sé si ustedes se acuerdan, hubo una reina en Austria que se llamaba la reina Sisi. Y esta reina, después de los 35 años, nunca más dejó que le hicieran un cuadro, que le pintaran un cuadro. Porque hasta los 35 años ella creía que la mujer se veía bien y después comenzaba el proceso de decadencia. Y entonces después de los 35 no hay récord de ningún cuadro que a esa reina le hayan pintado. Solamente quería perpetuar su imagen lozana, su imagen bella, quería perpetuar esa imagen para el resto de la vida. No quería aceptarse. Y hay mucha gente que no se acepta. Hay mucha gente que no ha aprendido a envejecer porque no se aceptan como son y tienen un conflicto con eso. Y espérese, ¿sabe qué? Nosotros no podemos luchar contra ciertas cosas. Y cuando eso se convierte en una enfermedad, es terrible. Yo creo que tenemos que, claro, hacer todo lo posible para vernos decentemente, para incluso más que vernos, sentirnos, es decir, físicamente. El tema es salud más que la apariencia. Pero hay gente que penosamente solamente vive de una imagen, solamente vive de algo aparente.
Y eso no es saludable. La sociedad en la que nosotros vivimos nos exige una imagen, nos exige un título, nos exige una carrera exitosa, nos exige tener dinero. Entonces nos va llenando de un montón de exigencia. Y ¿sabe qué? La gente comienza a sufrir de la enfermedad del 2+1. El 2+1 es estrés. Y esa es la enfermedad de la sociedad actual. La enfermedad del 2+1. El estrés. La sociedad está llena de estrés. Y ese estrés es un estrés creado. Es un estrés creado. Porque son exigencias que no existían antes. Que nadie las pidió antes. Pero sin embargo el día de hoy son obligatorias. Son obligatorias. Y sentimos que tenemos que vivir así. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que regresar a una vida simple. Tenemos que volver a identificar las cosas que realmente son determinantes y las que no lo son. Y nosotros no podemos dejarnos gobernar por lo que la gente opine, por lo que la gente diga, por lo que está el trending, lo que impone la moda, nosotros no podemos ir detrás de eso. Nosotros tenemos que ser nosotros y ser genuinos y ser auténticos. Nosotros no podemos ser solamente una imagen. Dios nos creó para que nosotros fuéramos una imagen. No, Dios nos creó para que nosotros seamos gente genuina, de verdad, real, con los pies puestos en la tierra y que nada nos robe lo que realmente es valioso y lo que realmente es importante. Y yo creo que tenemos que regresar, por eso tenemos que regresar a ver qué es lo importante en esta vida. En medio de esta cultura que tiene un montón de valores y de principios, de expectativas y de exigencia, tenemos que comenzar a rebuscar qué cosa es lo importante en esta vida. Yo quiero proponerle esta mañana que hay un par de cosas que yo creo que son definitivamente las que nosotros tenemos que... Lo primero que yo creo que tenemos que hacer para simplificar la vida es que nosotros tenemos que ubicar cuál es nuestra prioridad. Hasta que una persona no tiene claro cuál es su prioridad, esa persona no sabe en torno a qué va a organizar su vida. Hay que establecer lo que es la prioridad. ¿Qué es eso por lo cual vale consumir, gastar toda la vida? ¿En qué vale la pena consumir y gastarse toda la vida? ¿A qué causa valdría la pena apostarle todo lo que tengo? Ponerlo todo a un solo número. ¿Por quién valdría la pena hacer eso? Tenemos que establecer cuál es la prioridad de nuestra vida, porque sin tener eso claro, comenzamos a movernos con la marea y estamos, en verdad, estamos al garete, como se dice. Pero cuando usted tiene prioridad en su vida, usted tiene establecido lo que es el centro y usted comienza a organizarlo todo a partir del centro. Pero usted tiene que establecer eso, tiene que establecer dónde va a comenzar todo. Mire, cuando los españoles llegaban a un lugar, y esto usted lo puede ver en cualquier pueblo de América Latina, cuando los españoles llegaban a un lugar a hacer un asentamiento, una nueva ciudad, lo primero que los españoles hacían era una plaza, la plaza central, ¿verdad? Y en esa plaza se creaban 4 esquinas, y en cada una de las 4 esquinas de esa plaza estaban las 4 agencias que para los españoles eran fundamentales. Estaba el cuartel, estaba la casa de gobierno, estaba una catedral, obviamente, estaban las cosas que eran realmente importantes alrededor de la plaza, porque allí era donde comenzaba todo. Y por eso cuando nosotros vamos a América Latina decimos, no, llévame al centro. Y cuando usualmente nosotros hablamos del centro, estamos hablando de esa plaza central, donde comenzó toda la ciudad, donde comenzó a fundarse toda la ciudad. Ese es el centro de la ciudad. En los Estados Unidos el concepto de centro es otro. Aquí se llama downtown, no tiene el mismo significado. Ahí no es donde comenzó la ciudad. Ahí es donde está el movimiento, ¿verdad? El movimiento comercial, la actividad comercial. En nuestros países el centro significa otra cosa diferente. Significa dónde comenzó todo. Bueno, tú tienes que tener un centro en tu vida. Tú tienes que tener un lugar tú tienes que establecer una verdad fundante en tu vida alrededor de la cual vas a establecer todo lo que construye. Porque si no tienes eso establecido, si no sabes cuál es la prioridad, si no sabes a quién es que quieres complacer, a quién quieres agradar en tu vida, vas a pasar la vida intentando agradar a todo el mundo. Y sabes que es imposible. Nosotros no podemos agradar a todo el mundo, no podemos quedar bien con todo el mundo. Nosotros tenemos que establecer con quién
es que queremos quedar bien? ¿Quién va a ser nuestra prioridad? ¿Ve? Entonces, eso tenemos que saberlo. Y tenemos que tomárnoslo tan en serio que podamos, a partir de lo que hemos establecido como nuestra verdad, entonces poder discriminar, porque la verdad, déjeme decirle, la verdad es excluyente. ¿Usted sabía eso? La verdad es excluyente, porque si algo es verdad, lo que no sea conforme a eso es mentira. Lo que pasa es que en la sociedad en la que nosotros vivimos no queremos decir que nada es verdad, porque no queremos decirle en la cara a la gente que eso es mentira, porque no queremos ofender a nadie. Eso se llama el political correctness, ¿verdad? Queremos que tal políticamente correcto es que no le hagamos el feo a nadie. Eso no es posible con Cristo. O Él es la verdad y tengo que decirle no a todo lo otro, o estoy muy mal, porque ¿sabe qué? No es monedita de oro, como se dice. Cristo no va a cuadrar con todo. Cristo no va a ser aceptado por todo. Es más, la misma Escritura dice que más grande es el camino de los que se pierden que el camino de la salvación, el camino ancho y el camino estrecho. Es decir, es una realidad complejísima, pero nosotros no podemos evitarla. Tú tienes que establecer quién es la prioridad en tu vida. Si Jesucristo es la prioridad en tu vida, entonces tienes que reorganizar tu vida en función de Jesucristo y no de la otra manera. Tu cultura no puede determinar cómo tú vives. Cristo es la única persona que puede determinar. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con quién quieres quedar bien? Que la gente que la gente te acepte como un buen ciudadano, te respete, y tú por fin no te metes con nadie, no dices que nada está malo ni nada está bueno, tú por último no te... Perdóname, pero así no podemos vivir la vida, porque terminamos siendo tan complacientes con todos, tan permisivos. Tenemos que hacernos de la vista gorda con todo y queremos caerle bien a todo el mundo para no pelear con nadie. ¿Y sabe qué? No, Jesucristo dijo, yo vengo a traer espada y no paz. Hay un momento en que va a haber guerra. Porque en el momento en que tú quieres complacer a tu papá, que te dice que no sigas a Jesucristo, y tú le dices, yo voy a seguir a Jesucristo, tu papá te va a hacer la guerra. Tu papá te va a hacer la cruz. Tu papá te va a sentenciar, te va a dejar fuera de la herencia. Y como en el caso de los países musulmanes, te va a querer matar. Porque en los países musulmanes, cuando un hijo se sale de la fe de ellos, lo persiguen y lo matan. Por eso Jesús dijo, vengo a traer espada y no guerra. ¿Por qué? Porque viene a poner el padre contra el hijo, la suegra contra la hija, el hermano contra el hermano. ¿Por qué? Porque en el momento que tú determinas seguir a Jesucristo, complacerlo a Él, te buscaste la enemistad de un montón de gente. ¿Quieres tener a Jesús por prioridad? Tienes que estar dispuesto a pagar un alto precio. Jesucristo dice en Mateo capítulo 18, dice, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la va a ganar. Así que, para poder ganar hay que perder. ¿Estás dispuesto tú a perder tu vida? ¿O estás dispuesto a vivir conforme al éxito de la cultura americana? ¿Estás dispuesto a buscar el sueño americano? ¿O estás dispuesto a seguir a Jesucristo y tomar tu cruz y perder todo el derecho? ¿Sí me entiendes? La sociedad nos brinda una salida fácil, una salida cómoda, pero no es posible. No es posible. Nosotros necesitamos establecer nuestra prioridad. Si Dios es mi prioridad, si Jesucristo es mi prioridad, yo tengo que organizar toda mi vida en torno a Él. A Él es a quien voy a complacer, con Él es con quien voy a quedar bien, mi mejor esfuerzo va a ser para Él, mi excelencia se la voy a ofrecer, todo lo mejor es para Él porque Él es la prioridad en mi vida. Se va a quedar con mi mejor tiempo, se va a quedar con mis mejores años, se va a quedar con mi mejor creatividad, con mi mejor esfuerzo, se va a quedar con todo lo que tengo y lo que soy, porque Él es la prioridad. Si yo digo que algo es la prioridad, yo tengo que reflejar con mi vida que Él es la prioridad. Entonces, ¿es de verdad Cristo nuestra prioridad? ¿Es de verdad Él lo más importante en nuestra vida? ¿Refleja nuestra vida que realmente nosotros estamos siendo consecuentes, no? En inglés hay un dicho que dice, put your money where you put your mouth. En otras palabras, si lo que dices con tu boca, bueno, ¿cómo respáldalo con tu dinero?
Si tú dices que eso es importante, bueno, ¿cómo es que no estás invirtiendo en eso que tú dices que es importante? En otras palabras, tenemos que ser, lo que quiere decir ese dicho, ese adagio, lo que quiere decir es que tenemos que ser consecuentes. Consecuente. Mire, cuando usted establece a Cristo como la prioridad, usted simplifica su vida. ¿Qué simplifica su vida? Porque de ese momento en adelante, usted ha tirado una línea en el piso. Y usted ha dicho, esto es lo que Cristo quiere que yo haga y lo otro definitivamente no. Y usted marca el piso y usted establece un orden. ¿Ve? Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que tirar la línea. Hay un momento que tenemos que tirar la línea. Hay un momento que tenemos que identificarnos con uno de los dos lados. No podemos jugar para las dos, no podemos poner las dos camisetas, los dos uniformes. Tenemos que jugar para este equipo o para el otro. Tenemos que tirar la línea. O somos de Cristo o estamos jugando con el equipo contrario. Por eso la Escritura dice, no puedes agradar a dos señores. Por eso, ahí donde está lo importante de establecer la prioridad. Entonces la prioridad nuestra es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él es la única prioridad. Como decíamos la semana pasada, Él es la perla de gran precio, por la cual estaríamos dispuestos a venderlo todo, dejarlo todo, arriesgarlo todo, solamente para tener eso, una sola cosa. El corazón puro es puro porque solamente desea una sola cosa. En química, algo es puro si es solamente eso. Por ejemplo, si usted dice, este azufre es 100% puro, es porque no tiene ningún otro aditivo. Puro. ¿Verdad? La Biblia enseña que tenemos que tener un corazón puro. Y para tener un corazón puro solamente hay que desear una sola cosa. Si deseas más de una cosa, estás deseando demasiada. Si deseas más de una cosa, estás deseando demasiado. Nosotros solamente tenemos que desearlo a Él. Él tiene que ser la prioridad en mi vida. Todo lo otro cae en el segundo plano. Todo lo otro es irrelevante. Todo lo otro es foráneo. Todo lo otro es algo que está secundarizado. Pero la prioridad solamente es para Él. Mire, los cristianos del primer siglo eran gente torva, tosca, parca, gente sin mucha cultura. Eran proletarios, eran gente de blue collar people, lo que nosotros llamamos el día de hoy blue collar people. Eran gente ordinaria. Pero ¿sabe dónde estaba el secreto de la vida de los primeros cristianos? Es que tenían claridad quién era para ellos su prioridad. Jesucristo es el Señor. Ese es el primer credo cristiano. Para los cristianos del primer siglo habían establecido que Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es el Señor, César no puede ser el Señor. El emperador romano no puede ser el Señor. Marco Aurelio, Trajano, Calígula, Nerón no puede ser el Señor. Si Jesucristo es el Señor, nadie más puede ser el Señor. Ahí es donde está la cosa. Entonces, mire, nosotros tenemos que regresar a ese estilo de vida simple. Ese estilo de vida simple, donde yo establezco que Jesús es el Señor y nadie va a ocupar ese sitio. No voy a comprometer eso con nadie. Solamente Él. Y por defecto, todo lo que quiera competir con eso se convierte en un enemigo de la cruz, se convierte en un enemigo de Cristo, se convierte en un anticristo. Que nada le puede competir a la prioridad que Él tiene que tener en mi vida. Eso es fundante. Eso es fundante. Eso es algo extremadamente importante. Cuando nosotros tenemos claridad de cuál es nuestra prioridad, nosotros podemos determinar lo que hago y lo que no hago. Cuando yo lo pongo a Dios de primero, ya comienzo a organizar mi vida diferente, de forma muy simple. Porque Dios es lo primero, mi familia es lo segundo, la iglesia es lo tercero. En ese orden. No, la iglesia no va primero que la familia, no. Primero Dios.
Él es mi prioridad, ya eso lo establecí. Y cuando yo establezco que Él es el primero, todo lo demás va a caer en su lugar correcto. Si usted no establece lo primero bien, nada de lo otro va a caer en su lugar correcto. Pero cuando usted pone a Él de primero, lo demás cae en su lugar correcto. Usted tiene que poner a Jesús de primero. Y entonces su familia es lo segundo, ¿verdad? Eso quiere decir que usted... ¿Sabe por qué Dios tiene que ser lo primero? Porque tú no puedes ser un buen esposo si no eres un buen hijo primero. Si no eres un buen hijo para Él, no puedes ser un buen esposo para tu esposa. Y no puedes ser un buen padre para tus hijos si no eres primero un buen hijo para Él. Así que si Él no es la prioridad, ninguna de las demás cosas va a funcionar. Las tratamos de invertir, no trabaja. Porque Él tiene que ser lo primero. Cuando Él es lo primero, entonces yo puedo ser un buen padre, puedo ser un buen esposo, puedo jugar mi función dentro de mi familia. Pero si no tengo prioridad, entonces estoy, ¿verdad? Estoy jugándome la lotería, estoy tirándole a la suerte, a ver si la pego. No va a funcionar nunca. No va a funcionar nunca porque no tengo una prioridad. Yo tengo que establecerlo a Él como lo primero. A Él lo quiero agradar. Y cuando yo busco agradarlo a Él, entonces todo lo otro va a tener sentido. Porque como yo lo quiero agradar a Él, yo no le puedo faltar a mi esposa. Como yo lo quiero agradar a Él, yo no puedo violentar a mi esposa. Como yo lo quiero agradar a Él, yo no puedo ir en contra de algo que vaya a perjudicarla. Como yo quiero agradarlo a Él, yo tengo que ser un buen padre. Cuando yo lo quiero agradar a Él, todo lo demás se simplifica. Pero si yo no lo quiero agradar a Él, entro en un predicamento, en una confusión. Hay algo que ya nunca más puedo conseguir la salida. Es como estar en un laberinto y nunca consigues la salida. ¿Sabes por qué? Porque no lo estableciste a Él como la prioridad. Cuando Él es la prioridad, todo se simplifica, mi querido. Porque tú tienes claro cuál es el norte. Y cuando tienes claro cuál es el norte, por deducción simple, sabes dónde está el oeste, sabes dónde está el este, sabes dónde está el sur. Pero si no tienes claro dónde está el norte, no tienes claro nada. Cuando Él es la prioridad en tu vida, todo lo demás se va a ir aclarando. Todo lo demás se va a ir aclarando. Miren, cuando nosotros no tenemos prioridad, invertimos el tiempo en lo que no deberíamos haberlo invertido. Invertimos el tiempo en lo equivocado. Mire, y podemos ser gente geniales, pero si no tenemos prioridad, invertimos el tiempo en lo equivocado. Yo estuve una vez en el Museo del Louvre en París, uno de los, tal vez el museo más importante en el mundo. Y ahí están las obras más importantes de Da Vinci, Leonardo da Vinci. Está, por supuesto, la Gioconda, ¿verdad? La Mona Lisa. Todo el mundo va a ese museo a tomarse una foto allí, es obligatorio. Pero qué interesante que hay otros cuadros de Da Vinci y muchos de esos cuadros están pintados nada más hasta la mitad. Dice, bueno, Da Vinci dejó un cuadro tirado a la mitad. Y no fueron unos, fueron muchos cuadros que dejó tirados a la mitad. ¿Sabe por qué? El tipo era tan creativo, estaba creando, inventando tantas cosas que no se enfocaba, saltaba de una cosa para otra. Y por último, dejó un montón de cosas sin hacer, perdió su efectividad porque no sabía cuál era su prioridad. No sabía si era la escultura, si era la creación de nuevas cosas, porque él inventó un montón de cosas, ¿verdad? La tijera, y le atribuyen haber creado muchas otras cosas. Pero estaba desenfocado. Y sabes que tú puedes ser un cristiano con muy buena intención, puedes ser un cristiano con devoción a Dios, y puedes ser un cristiano con buen interés y ¿verdad? Con el mejor corazón. Pero si no tienes clara cuál es tu prioridad, vas a dejar un montón de reguero, vas a dejar un montón de cosas sin hacer, porque le vas a gastar el tiempo en lo que no tenías que gastarle el tiempo, y por último, ya no vas a tener cómo hacer eso que Dios esperaba que tú hicieras, porque ya no vas a tener tiempo. Nuestro tiempo aquí en la tierra es limitado, por eso necesitamos enfocarnos, necesitamos saber cuál es la prioridad. Por eso yo no puedo ser la luz de la calle y oscuridad de mi propia casa.
Yo tengo que saber que mi prioridad está en mi casa primero, porque si yo no soy luz en mi propia casa, ¿qué voy a yo ir a buscar a la gente allá afuera si yo no le puedo iluminar a la gente que tengo adentro? Yo tengo que tener una prioridad. Yo tengo que primero ser un buen cristiano en mi familia para poder ser un cristiano en la esquina. Yo tengo que tener prioridad, porque si no el evangelio queda desacreditado. El evangelio queda desacreditado porque yo no puedo ser un mal padre y pretender ser un buen cristiano allá afuera. Yo tengo que entender que Dios es mi prioridad y después viene mi familia. Yo tengo que ser un buen padre, tengo que ser un buen esposo, tengo que ser el rol que me corresponde, porque si no la cosa no está bien. ¿Ve? Yo tengo que entender que hay un orden. Y cuando yo entiendo eso, establecer la prioridad automáticamente me ayuda a enfocarme. Mire, usted no ha visto que a los caballos de carrera les ponen algo que se llaman unas gringas acá, algo que les impide ver de lado, porque los caballos tienen visión lateral, pero para que ellos no vean el caballo que viene corriendo aquí o el caballo que viene corriendo aquí y se enfoquen solamente en lo que ven adelante, les ponen acá un impedimento visual. Pero fíjense, qué curioso, es un impedimento visual, pero al mismo tiempo es lo que hace que se puedan enfocar correctamente. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a entender que tenemos que mirar enfocadamente. Tenemos que poner los ojos. La Escritura dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Él. Nosotros estamos en una carrera, pero tenemos que tener puestos los ojos allá en la meta. Él es la meta de nuestra vida. La meta de nosotros como cristianos es ser como Jesús es. Esa es la meta de nosotros. Entonces yo tengo que tener una prioridad, yo tengo que establecer eso. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo llego a ser el hombre más rico del mundo? Llego a ser el nuevo Bill Gates. Llego a ser el nuevo Carlos Slim, ¿verdad? Llego a ser la persona más rica en el mundo. Pero no logré el objetivo de mi vida, que era llegar a ser como Cristo. No fui una persona de éxito. Fui una persona de mucho dinero, pero no fui una persona de éxito. Porque el éxito tenemos que replantearlo. El éxito no es lo que dice la sociedad posmoderna que es el éxito. El éxito es lo que dice la palabra que es el éxito. Y si yo llego a ser muy, muy adinerado, pero no me parezco a Cristo, perdí mi tiempo. Porque Dios me trajo aquí al mundo. Dios me dio la posibilidad de vivir, de respirar, de funcionar, para que yo llegara a parecerme a ese, al que hizo los cielos y la tierra. Para eso fui creado, para que yo llegara a ser como Él es. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la prioridad en tu vida? El cristiano no se puede permitir vivir sin esa prioridad clara. Cualquier otra persona puede, pero el cristiano no. El cristiano tiene que saber a qué está aquí en la tierra. No es nuestra carrera lo importante. Ahora, no quiere decir que seamos malos trabajadores porque la carrera no es importante. No, si usted está empleado, usted tiene que ser un empleado correcto. Usted tiene que ser ejemplo en eso, porque Cristo hubiese sido un empleado correcto. Pero no significa que esa es la prioridad de tu vida. La prioridad de tu vida es algo todavía más supremo, más importante. Pero cuando tú tienes claro eso, todo lo otro que te toca hacer, lo vas a hacer bien. Cuando no lo haces bien, es porque no tienes clara cuál es la prioridad de tu vida. Entonces vas a ser un gran empleador y vas a ser un gran empleado. Vas a ser un gran padre, vas a ser un gran amigo. Lo vas a hacer todo bien porque tienes claro cuál es la prioridad tuya en la vida. No importa si te toca ser jardinero, si te toca ser el gran industrial, si te toca ser el deportista exitoso o si te toca ser la maestra de escuela primaria. No importa, es irrelevante lo que hagamos. Si tenemos claro cuál es la razón por la que estamos aquí, cuál es la prioridad de nuestra vida, entonces eso nos permite enfocarnos. Eso nos permite enfocarnos. Eso es lo que no podemos dejar de hacer.
Mire, en la antigüedad, cuando un barco en medio del océano, ustedes saben que los barcos eran de vela, ¿no? Todavía no habían inventado la combustión, ni las máquinas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Viajaban con el viento. Pero si por las cosas del destino los sorprendía una tormenta en medio del océano, había un principio, y es que tenían que comenzar a tirar al mar ciertas cosas. Era una forma de compensar el peso interno de la nave. Y tenían que comenzar a tirar cosas para afuera. Claro, comenzaban a tirar las cosas menos importantes, ¿verdad? Si comenzaban a tirar los sacos de papa. Pero llegaba un momento en que tenían que tomar la decisión de cosas cada vez más importantes. Oro, llevaban plata, si llevaban... Entonces llegaba un momento en que tenían que decir, la tiramos, que sopesar si era más valioso preservar la vida o seguir llevando eso allí, que pusiera en riesgo la propia vida. Y entonces, la tormenta les obligaba a comenzar a pasar por un proceso en el que tenían que comenzar a tomar decisión si lo sacaban. Nosotros como cristianos tenemos que tener la capacidad de poder decir, esto se va, porque esto me está desacelerando, esto me está quitando enfoque, esto me está perturbando, esto me está sacando de mi prioridad, esto compite con mi Cristo y esto se va para afuera. Que nada me puede robar lo que es importante. Eso tienes que protegerlo celosamente. ¿Sabes por qué? Porque si no le vas a gastar todo tu tiempo a lo que es fútil, a lo que es vano, a lo que es inservible, a lo que no deja nada, a lo que no tiene ningún provecho. Le vas a gastar tu mejor tiempo, tu mejor energía, tu mejor creatividad, todo lo mejor que tú tienes, se lo vas a gastar a lo equivocado. Si no tienes prioridad, terminas por malgastar la vida, por extraviar tu atención. Y bueno, las consecuencias son tristes. Yo no quiero que eso te pase. Yo quiero que tú estés claramente lo que viniste a hacer aquí a la tierra. Dios te trajo con un propósito aquí a la tierra. Tú tienes que establecerlo, tienes que tenerlo claro, porque basado en esa claridad es que puedes decir, esto va y esto no va. Con esto me quedo y esto lo tiro al mar. Tienes que tener prioridad. Tienes que tener una prioridad. Tú fuiste hecho para parecerte a Jesús de Nazaret. Fuimos creados, la Escritura dice que fuimos hechos para crecer a la estatura del varón perfecto, dice la Escritura, para crecer a la estatura de la medida del varón perfecto. Así que el propósito de Dios es Jesús. Ese es el propósito de Dios. Esa es la prioridad de tu vida, esa es la vocación de tu vida. La pregunta es, ¿te estás pareciendo a Jesús? ¿Estás actuando como Él? ¿Estás viviendo como Él? ¿Tienes el enfoque que tenía Él? No importa si somos ingenieros o somos, como dije, ama de casa. Eso es irrelevante. La pregunta es, en lo que yo hago, en lo que me toca, ¿me estoy pareciendo a Jesús? Mire, nosotros los cristianos somos una vitrina. Cuando usted va a un negocio, usted sabe de qué es lo que vende el negocio porque en la vitrina está exhibido lo que el negocio vende. Es automático. Ahora, si el negocio no tiene vitrina, sí es un paquete porque uno tiene que descubrirlo cuando entra. Pero la vitrina del negocio te dice qué es lo que el negocio vende. Ahí si es ropa de mujer, va a estar ahí. Si es ropa de hombre, va a estar ahí. Si son implementos deportivos, va a estar ahí. Es decir, lo que el negocio venda va a estar en la vitrina. ¿Qué es lo que se exhibe en la vitrina de tu vida? Te pregunto, ¿qué es lo que se exhibe en la vitrina de tu vida? ¿Se ve a Cristo en la vitrina de tu vida? Porque eso es realmente lo que se tiene que ver. Si eso no es lo que se está viendo, si eso no es lo que la gente está viendo, espérate, no hemos enfocado nuestra prioridad. No hemos enfocado nuestra prioridad.
Porque la prioridad de nuestra vida es que nosotros seamos como Él es. Esa es la prioridad de nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que tener claridad en eso. Tenemos que tener suprema claridad en eso, porque si no, ¿sabes qué? La vida se nos consigue un paseo, la vida se convierte en un paseo en el parque. No sabemos a lo que vinimos, estamos matando el tiempo, dándole vuelta al parque y matando el tiempo, y en eso se transcurre la vida. ¿Y sabe qué? Llega un momento en que ya comenzamos a pintar canas y las fuerzas van para abajo, y ¿sabe qué? Comenzamos a pensar en el seguro social y en el retiro y en el ¿cómo se llama? En el plan que habíamos hecho, y la vida se va en eso. En el Medicare gástale tu tiempo a la prioridad de tu vida. Gástale tu tiempo a la prioridad de tu vida. Gástale tus mejores años, tu mejor interés, tu mejor inteligencia. Dáselo todo a Él. Es la única cosa que vale la pena, mi querido. Eso es la única cosa que vale la pena. Inviértele lo mejor de ti a Él. Dale excelencia a tu Señor. Sírvelo con devoción. Sírvelo con el mejor interés. No esperes que nadie te lo diga. No esperes que el pastor te lo diga. No esperes que nadie te mire. No esperes nada. Tú sabes cuál es la prioridad. Tú has establecido tu prioridad. Bueno, tú tienes que mostrar en tu vitrina entonces lo que es tu prioridad. Ahí es donde está la cosa. Miren. Cuando nosotros establecemos cuál es nuestra prioridad, automáticamente establecemos, por defecto, establecemos lo que es nuestra autoridad. Quien quiera que sea nuestra prioridad, se va a convertir en nuestra autoridad. Si para ti tu prioridad es el dinero, el dinero te va a comenzar a gobernar tu vida. Porque lo que sea tu prioridad se va a convertir en tu autoridad. ¿Cuál es tu prioridad? Lo vas a descubrir cuando comienzas a examinar a quién estás sirviendo. ¿A quién estás obedeciendo? ¿Quién controla tu tiempo, lo que tú haces, lo que dejas de hacer? ¿Quién controla tu sueño? ¿Quién controla tu...? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? La prioridad determina quién va a ser la autoridad sobre nosotros. Nosotros necesitamos tener una prioridad, porque esa prioridad es nuestra autoridad automáticamente. ¿Quién va a gobernar tu vida? ¿Sabes que nosotros los seres humanos no fuimos creados para autogobernarnos? Dios no nos hizo a nosotros para autogobernarnos. Cada vez que el ser humano trata de autogobernarse, se autodestruye. Porque cae en anarquía total y ya el ser humano no consigue el camino de salida. Porque nosotros no fuimos creados para ser autogobernados. Nosotros fuimos hechos para vivir en total dependencia a la autoridad divina. Él es nuestra autoridad. Así que cuando nosotros ganamos prioridad, ganamos también en saber quién es nuestra autoridad. No hay nada más confortable que vivir bajo la autoridad de Dios. Porque Dios no me va a abusar. Dios no va a tomar ventaja de mí. Dios no me va a convertir en alguien servil. Dios no se quiere aprovechar de mí. Ni me va a abusar, ni me va a esclavizar. Al contrario. Dios, como autoridad sobre mi vida, lo que quiere es gobernar sobre mí, para que yo pueda lograr todo lo que Él se propuso antes de la fundación del mundo, lo pueda lograr en mi vida ahora. Para eso es el gobierno de Dios. Mucha gente tiene problemas con el gobierno de Dios. Mucha gente se resiste a que Dios lo gobierne porque tiene una mala experiencia, y porque cuando nosotros hablamos de gobierno, hablamos de gente villana, gente pilla, que ¿verdad? Usa puestos políticos para obtener ganancias ilegítimas. ¿Verdad? Entonces nosotros siempre que pensamos en autoridad tenemos un mal concepto de la autoridad. Pero yo le estoy hablando esta mañana de autoridad con letra mayúscula, la autoridad divina. Cuando tú te dejas gobernar por Dios, entonces nuestra vida recobra significado, orden. Nosotros necesitamos orden.
Y sin autoridad no puede haber orden, porque sin autoridad no hay disciplina, sin autoridad no hay enfoque, sin autoridad no sé lo que me corresponde hacer. ¿Ve? Entonces necesitamos prioridad, porque la prioridad va a traer autoridad a mi vida. Ahora, ¿cómo me gobierna Dios? Porque tenemos que ser bien específicos, tenemos que llevar esto a un nivel práctico. Porque usted se puede ir de aquí diciendo, yo vivo bajo la autoridad de Dios, y resulta que vive bajo su propia autoridad. Así que vamos a poner la cosa bien clara. ¿Qué significa vivir bajo la autoridad de Dios? Significa no otra cosa que mi vida está alineada por la palabra de Dios. Porque Dios ejerce su autoridad sobre mí, no mandándome un ángel cada rato. Imagínense si yo tuviera que esperar que Dios me mandara un ángel para yo tomar la decisión X o Y, sería un embarque, porque si el ángel no llega a tiempo, entonces no, se trabó todo. No, Dios no me gobierna de esa manera. Dios me dio la revelación, la palabra de Dios. Y en la palabra yo sé qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios pide de mí, cuál es la expectativa de Él, qué es lo que Él quiere que yo haga. Y viviendo según su palabra, yo acepto vivir bajo su gobierno. ¿Ve? Entonces, ahí es donde está la cosa. Cuando yo tengo prioridad, también tengo autoridad sobre mi vida. Y ¿sabe qué, mi querido? Le voy a decir una cosa. Esto, abra sus oídos lo más que usted pueda para escuchar esto. Si tú no aprendes a vivir bajo la autoridad de Dios, nunca podrás representar la autoridad de Dios. ¿Qué significa eso en concreto? Eso significa que Dios nunca te permite ocupar su espacio. Dios nunca te permite hacer algo en nombre de Él, porque todavía no has aprendido a vivir bajo su autoridad. ¿Ve? ¿Qué pasa? Nosotros fuimos creados para representar a Dios ante el mundo creado. ¿No es eso lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos? ¿Por qué Jesús vino a la tierra como hijo? Porque solamente un hijo puede representar a su padre. Dios no tiene más familia. Así que el único que podía venir aquí a representar al padre era el hijo. ¿Verdad? Hasta Jesús tiene una parábola en la que, ¿verdad?, el hijo que es enviado por el padre y por último también lo matan. Bueno, está hablando del mismo, está hablando del padre que envió a un hijo y al hijo lo mataron. ¿Por qué? Porque el hijo que venía a la tierra venía a representar a Dios. Porque Dios se hace representar solamente por medio de sus hijos. Pero si nosotros no aprendemos a ser hijos, entonces tampoco podemos representarlo. Porque la única condición para que nosotros lo podamos representar a Él es que nosotros estamos dispuestos a vivir bajo su autoridad. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa, mi querido? Que la iglesia de Cristo se ha querido autogobernar. ¿Y sabe por qué se ha querido autogobernar? Porque no tenemos prioridad. Porque no tenemos prioridad. No tenemos prioridad, entonces no tenemos gobierno. Y entonces cada quien quiere establecer cómo es que quiere ser cristiano. Cada quien quiere establecer cómo me gusta a mí ser cristiano. No, yo quiero ser cristiano, pero así. Y entonces cada quien hace su mezcla. No va. No va porque esto no es selección simple, esto no es una pizzería donde cada quien escoge el topping que le va a poner a la pizza. Esto no es un buffet, no es un restaurante buffet donde usted escoge lo que quiere comer, no. Nosotros tenemos que aprender que solamente hay un Kyrios, solamente hay una prioridad y solamente hay una autoridad. Y yo no puedo ser cristiano por la libre. Yo no puedo ser cristiano por la libre. Yo no puedo ser cristiano haciendo mi propia versión del cristianismo. O Él es mi prioridad, o no vivo bajo ninguna autoridad. Pero si Él es mi prioridad, tiene que ser mi autoridad, porque es consecuencia. Esto es bien complicado, mi querido. Nosotros en la sociedad en la que vivimos nos hemos acostumbrado que cada quien decide cómo va a organizar su vida. Y pretendemos que eso también es verdad dentro de la iglesia. Y no es así, mi querido. No es así. Si nosotros queremos vivir una vida simple,
tenemos que tener una sola persona que nos da orden. Porque si te dan órdenes demasiada gente, no puedes atender a ninguna voz. Solamente alguien es tu autoridad. Solamente alguien determina cómo tú vives. Esa es la vida simple, donde solamente hay una prioridad, donde solamente hay una persona que es autoridad sobre mi vida. Eso se llama simplificar la vida. Solamente a Él quiero agradarlo. Solamente a Él le voy a dar cuenta. Solamente según lo que Él diga voy a vivir. Ese es el cristianismo simple. Pero ¿sabe una cosa? El cristianismo, mientras más simple es más poderoso. Mire, con esto termino. Cuando usted agarra un árbol y lo poda, ¿sabe lo que significa podar un árbol, verdad? Es que usted lo descresta, le quita el follaje, ¿verdad? Le quita la copa, lo reduce a la mínima expresión. Y alguien puede decir, pero ese hombre va a acabar con ese árbol, lo va a destruir. No. Lo mejor que usted le puede hacer al árbol es podarlo. Porque cuando usted lo poda, usted simplifica la vida del árbol. Y el árbol gana 3 cosas cuando usted lo poda. El árbol recobra su vigor, vitalidad. El árbol gana productividad, es decir, va a dar más frutos que los que dio el año anterior, porque usted lo podó y ahora toda la savia se concentra en dar fruto, no en tener hojas. Entonces toda la savia va para el fruto, la cosecha va a ser más grande que el año pasado. ¿Ve? Entonces usted le está dando vigor, productividad y durabilidad. Ese árbol va a vivir más años que cualquier otro árbol. ¿Y usted creía que le estaba haciendo daño al árbol por podarlo? No. La vida simple, cuando tú reduces la vida y la haces simple y te concentras solamente en lo que es importante, eres una vida más poderosa, una vida de más impacto, una vida que tiene una trascendencia, una vida que logra ser más eficaz, logras el objetivo para el cual Dios te puso aquí en la tierra. Así que tenemos que decirle, Señor, pódame. Comienza a quitar todas esas cosas que me desvían, que me extravían, que me ponen la atención en lo que no es. Ayúdame a sacar todo eso, a quedar bien podado, sin tanta rama innecesaria, quedar bien podado, para que yo pueda ser más vigoroso, más productivo y más duradero. Esa es la vida simple. Pero esa es la vida profunda, esa es la vida poderosa, esa es la vida eficaz. Tenemos la mente puesta en demasiadas cosas, estamos disgregados, necesitamos enfocarnos. Necesitas estar menos en la internet, necesitas estar menos en el Facebook, necesitas estar menos en el bochinche, necesitas estar en lo que tienes que estar. Necesitas estar con Cristo en la oración, en la intimidad, en el ayuno. Necesitas recogerte, necesitas concentrarse en pocas cosas, pero en las que son importantes, porque entonces no vas a tener nada que darle a tu esposa, no vas a tener nada que darle a tus hijos, no vas a tener nada que darle al vecino, no vas a tener poder en el espíritu, no vas a tener visión de Dios, no vas a tener nada. Concéntrate, déjate podar por el Señor y dile, yo quiero concentrar mi vida en lo que es importante. No quiero vivir para la tontería, no quiero vivir para lo que no tiene efecto. Quiero vivir en lo tuyo, quiero estar en lo tuyo, quiero estar en la jugada. Quiero vivir una vida simple. Esa es la vida que necesitamos. La vida simple es la vida poderosa, es la vida eficiente, es la vida que logra el objetivo que Dios tiene para nosotros. Nos ponemos en pie, mis queridos. ¿Qué le parece si oramos esta mañana? Y le decimos al Señor que hemos extraviado nuestro enfoque y nos arrepentimos en su presencia. ¿Qué le parece? ¿A usted le gustaría que eso es una cosa que deberíamos hacer? Yo creo que debemos hacer eso.
Tenemos que reconcentrar nuestra fuerza, nuestra atención, porque la hemos desviado. Tenemos que regresar a lo básico. Regresar a lo básico. Mire, le voy a poner una tarea. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, del 42 al 47. Está de forma microscópica cómo era la vida de los cristianos del primer siglo. Una vida simple, una vida llana. No había muchos arreboles, no había mucha decoración, no había mucha, pero una vida profunda, una vida de familia profunda, una vida de impacto social. ¿Por qué? Porque esa gente aprendió lo que era importante. Esa gente aprendió a vivir según lo que es importante. Nosotros necesitamos regresar a eso, porque somos muchos, pero no tenemos la fuerza que teníamos que tener. Nos hemos diluido, y hemos diluido nuestra fuerza porque no tenemos enfoque, porque no tenemos la prioridad. Necesitamos recobrarlo. Vamos a orar. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos perdones porque hemos invertido tiempo, esfuerzo en lo que es innecesario, y en cambio en aquello que es importante hemos sido negligentes. Perdónanos. Ayúdanos a enfocar en lo que es importante. Ayúdanos a regresar a lo básico, que es ser como Cristo. Ayúdanos que nuestro carácter refleje a Cristo, que nuestro temperamento refleje a Cristo, que nuestro estilo de vida refleje a Cristo, que la forma como usamos el tiempo, el dinero, todo refleje que Cristo es la autoridad en nuestra vida. Yo te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir conforme al diseño que tú tienes de la vida. Ayúdanos a vivir conforme al orden que tú has establecido. Enséñanos a regresar a la prioridad, regresar a lo básico, a lo simple, a lo que funciona, a lo que trabaja. Yo te pido en el nombre de Jesús, que tú, Padre, nos des la gracia tuya, el favor tuyo, para vivir como conviene. Te lo pedimos en la autoridad de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y bendícelo y dile: Él es mi prioridad.